días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad por leer Marcos 3, del 1 al 35. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Ya había ahí un hombre que tenía seca la mano y acechaban para ver si en el día del reposo les sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió la mano, le fue restaurada y sana. Salidos los fariseos, tomaban consejo con los herodianos contra él para destruirle, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud en Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro, de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que les tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se le postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios: a Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, si no ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquier que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y sus madres, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mire qué impresionante. Hoy tenemos la oportunidad de poder leer Marcos 3 completamente. Jesús estaba formando su ministerio, donde podemos ver la misericordia, la empatía, el amor, el perdón. Era lo que él enseñaba, no solo con sus palabras, sino con los hechos de lo que él mismo hacía, como la manera correcta de impactar la vida de las personas hasta el día de hoy. Podemos ver también cómo sanaba, cómo curaba, cómo hacía milagros, pero también empezaba a escoger a sus discípulos, o los terminó de escoger a los 12, enseñarles. Otra vez, no solo hablando, sino que nuevamente con los hechos. Les dio incluso autoridad para que ellos mismos pudieran hacer exactamente lo mismo que él hacía. Pero también
Mire, se oponía a la forma de llevar la palabra de Dios de parte de los fariseos, de los escribas y de los religiosos de su momento, donde eran muy buenos para poner cargas en los demás, pero ellos mismos eran incapaces de poder cargar. Y esto es algo que podemos ver en todos los evangelios, cómo personas diferentes cuentan la historia de Jesús, de lo que hacía, sus milagros, cómo sanaba, cómo curaba, cómo sacaba fuera a los espíritus malignos, y se oponía a esos religiosos que en determinado momento querían no solo destruirlo a él, sino que arruinar todo lo que Jesús estaba transformando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por esa enseñanza, porque a través de los evangelios descritos por diferentes personas, pero al final el propósito se cumple, que es básicamente lo mismo: amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios con todas nuestras fuerzas y poder continuar ese camino, ese legado que tú dejaste para cada uno de nosotros. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.